espero que esta charla primero pueda ayudarlos a, digamos, a contraponer ciertos conceptos que tengan y si les sirve para cuestionarlo también es muy importante, porque siempre en este tema del fútbol base o de ser entrenador de fútbol es importante ponerlo en práctica, equivocarse y luego nuevamente pues recapacitar, y eso es lo más importante dentro de nuestra profesión, ¿no? Ponerlo en práctica, ver qué tal si nos funciona o no nos funciona, y luego pues sacar lo que nos da valor, ¿no? Y el resto de repente descartarlo, ¿no? Y primero, bueno, antes de comenzar todo el curso, digamos, quiero saludar a todos los profesores que están aquí. De verdad agradezco mucho su presencia, me hace sentir muy, muy feliz de verdad de verlos, a pesar de que la situación actual es un poco difícil para todos nosotros como entrenadores y para toda la sociedad peruana. Tener las ganas de capacitarse, de saber un poquito más o de repente de contrastar sus conocimientos con las de otras personas, la verdad que es muy importante, porque estoy completamente seguro que esto en algún momento va a acabar y van a salir a la luz las personas que aprovecharon el tiempo en capacitarse, en conocer un poquito más, ¿no? En cuestionar también, ¿no? Entonces, nada, sin más, quiero comenzar con el curso. Es un poco la pantalla se demora un poquito al pasar de diapositiva en diapositiva. Voy a hablar sobre el índice, ahorita lo van a ver seguramente en pantalla. Vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca del curso. Vamos a hablar qué es el fútbol base, ¿sí? Vamos a hablar sobre las cualidades del entrenador, aspectos muy importantes. Vamos a tener referentes teóricos acerca de este aspecto muy, muy importante, las cualidades del entrenador de formador encargado del área o de la etapa formativa del fútbol base. Vamos a hablar también sobre los procesos de aprendizaje, muy, muy importante para poder obtener un aprendizaje significativo, es decir, un conocimiento por parte de nuestros alumnos. Luego vamos a hablar sobre las etapas del proceso formativo, que digamos es el paso inicial para poder plantear una metodología de trabajo. Y luego hablaremos sobre la lógica interna del juego, ¿no? Que a raíz de este conocimiento sobre el juego vamos a plantear, digamos, las bases y vamos a adaptar este contenido, estas características a las etapas del proceso formativo. Y vamos a hacer una pequeña puesta en práctica, porque la idea de este curso es que se vayan con alguna herramienta que pueda ser tangible, ¿no? Que puedan decir, oye, a ver, voy a ponerlo en práctica, me sirve, no me sirve, o de repente falta complementar muchas cosas, bacán. La cosa es que hagan ese ejercicio y que se vayan con algo, no solo me están escuchando, no solo van a ver las diapositivas, sino que al final vamos a ponerlo en acción, vamos a ver si funciona, y estoy completamente seguro que sí. Va a ser una herramienta que les va a servir muchísimo a la hora de ordenar sus ideas y sus conceptos y el proceso formativo, ¿no? Vamos a comenzar con la parte que nos gusta hablar, que básicamente vamos a comenzar por el concepto, ¿no? ¿Qué es el fútbol base, ¿no? Ahora, yo voy a dar un concepto muy propio de lo que es el fútbol base, es como lo siento, es como lo vivo y como lo he venido ejecutando, ¿no? En esos 4 años que tengo más o menos de experiencia con el fútbol base, ¿no? Ya va a cambiar la diapositiva, no se preocupen. Yo no doy, por si acaso, digamos, no me gusta llenar mis PowerPoint o mis PPT, perdón, con mucha información, si no le doy lo justo, pero sí me interesa bastante de que estén bastante atentos a lo que voy a decir, para luego, cuando llegue el turno de las preguntas, poder plantear sus preguntas en función de lo que les estoy contando, ¿no? Digamos que es la etapa más importante dentro del proceso formativo, ¿sí? Donde se van a establecer y desarrollar las bases motrices, psicológicas y cognitivas del niño. Ahora vamos a hacer como que vamos a separar un poco las partes de este concepto tan amplio, y vamos a atacar cada uno de estos términos, ¿no? Entonces, vamos por la primera, psicológica. Cuando nosotros nos referimos a la parte psicológica, estábamos hablando del desarrollo de la personalidad del niño, estamos hablando de su autoestima, de sus creencias, de su autoconocimiento, ¿no? Y por ende, el mejoramiento de sus relaciones y el control de sus emociones. Entonces, estamos abarcando la parte psicológica del niño cuando hablamos de fútbol base. Cuando hablamos de la parte motriz, estamos hablando básicamente del control, la regulación, el ordenamiento de los movimientos, que es básicamente la coordinación, ¿sí? Expresado en estas edades por la habilidad motriz básica o habilidad motriz específica, que es una relación, digamos, entre la musculatura esquelética y el sistema nervioso central. Pero no hay que descuidar los otros aspectos o los otros valores de la motricidad, que son tan igual de importantes que el mismo movimiento, ¿no? Otros valores de la motricidad podrían ser el valor de moverse desde lo intrascendente, desde lo festivo, ¿sí? Otro valor de la motricidad muy importante en el fútbol base es moverse para expresar sentimientos. Nosotros nos movemos
y transmitimos a través de nuestros movimientos, sentimientos, emociones con las personas que compartimos una actividad. Y finalmente desde lo creativo, para poner en evidencia ciertas capacidades que tiene el individuo, en este caso el niño, ¿no? Entonces, lo que estamos juntando un poco estas dos palabras, psicología y motricidad, estamos uniendo y estamos hablando del desarrollo psicomotriz. Básicamente es un concepto muchas veces usado en el fútbol base, el cual se los comparto para que a la hora de encarar, digamos, el proceso formativo es importante también tener en cuenta a los papás, y muchos de ellos tienen el interés, digamos, de saber qué es la psicomotricidad. Ahí tienen un concepto muy, muy propio y espero que les sirva a la hora de poder comunicar qué es la psicomotricidad. Entonces, podemos decir que el desarrollo de la psicomotricidad va a afectar directamente en un mejor desarrollo social, escolar, emocional, ¿sí? Familiar, y desde lo motriz va a tener una injerencia en un mejor desarrollo deportivo. Entonces, estamos abarcando esos conceptos. Finalmente, tenemos el concepto de cognitivas, ¿no? Que o sea, desarrollo de las capacidades cognitivas. Hay que tener en cuenta que cognitivo viene del latín cognoscere, que significa conocer a través de los sentidos y de la experiencia. Entonces, ¿qué es la capacidad cognitiva? Básicamente, la capacidad cognitiva debe ser un conjunto de habilidades intelectuales que nos sirven para aprender, ¿sí? Nos sirven para aprender, y no solo para eso, sino nos ayuda a resolver los problemas que se van a ir presentando durante la adquisición de un objetivo que ya teníamos establecido. Entonces, yo creo que en esta primera diapositiva, cuando hablamos de fútbol base, estamos tratando de abarcar todos los conceptos que se mencionan siempre cuando hablamos qué es el fútbol base. Entonces, teniendo esto claro, yo voy a pasar a la siguiente diapositiva, que también me parece muy, muy importante, y espero ahí, con lo que he mencionado, tengas sus preguntas acerca de esta primera diapositiva. Como pueden ver, yo les digo, a mí no me gusta poner mucho contenido en las diapositivas, pero sí me gusta que estén atentos para que valga la pena este curso, ¿no? Me gusta que estén ahí, concentrados en lo que voy a mencionar. En la siguiente diapositiva, como pueden ver, ¿qué cualidades debe tener el entrenador en la etapa de fútbol base? Una pregunta muy importante, creo yo, porque se estila mucho en nuestra sociedad, y no solo digamos, en nuestro fútbol peruano, que tengamos dos opciones ante esta situación, ¿no? Se suele dar este proceso formativo a un exfutbolista o a un, digamos, profesor que sale de las aulas recién egresado, digamos, de la Federación Peruana. Entonces, es una pregunta bastante compleja, y es bastante interesante darle una respuesta en función de algunos referentes teóricos, unos referentes que he encontrado en la literatura que hablan acerca de este punto, ¿no? Porque es un punto bastante importante. Muchas veces tenemos diferentes opiniones acerca de esto. A ver, obviamente yo tengo la mía, pero quiero que vayan entendiendo cómo se va a ir construyendo esa opinión acerca de quién debería ser el líder del proceso formativo en estas etapas formativas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a Johan Cruyff, muy conocido. Los tres son, disculpen, entrenadores muy conocidos. Johan Cruyff, entrenador profesional, Mateyev, entrenador o preparador físico, y tenemos a Horst Wayne, formador más que conocido. Y cada uno de ellos, tiene un punto de vista, no digamos distinto, pero complementario, y eso lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando se le hace esa pregunta a Johan Cruyff, él menciona que el encargado de esta etapa formativa debería ser un exjugador, porque él considera que la transmisión debe ser de futbolista a futbolista, porque entienden el mismo idioma, porque tienden a sintonizar, ¿no? Pero recalca que este futbolista tiene que tener un alto conocimiento técnico-táctico de cada situación de juego, para que la información sea transmitida de forma efectiva. Por un lado tenemos a Johan Cruyff. Ahora vamos a ver qué es lo que menciona Mateyev. Mateyev nos dice, por ejemplo, de que las capacidades del entrenador y del deportista son totalmente diferentes, que el entrenador debe desarrollar ciertas capacidades y virtudes mediante la experiencia y el estudio, además de la propia práctica bien vivida. Ojo con esta parte que es muy importante, la propia práctica bien vivida. Ahí vemos que ya hay una concordancia con lo que menciona Johan Cruyff, no del todo, no al 100%, pero hay una concordancia en estas dos ideas. Y finalmente tenemos a Horst Wayne, ¿no? Que él menciona de que sobran entrenadores y faltan formadores. Es una opinión bastante interesante. Sobran directores técnicos, o digamos entrenadores o directores técnicos, pero faltan formadores. Si bien es cierto que muchos entrenadores conocen la materia, o sea, es decir, conocemos el juego, sabemos cómo son las diferentes fases, los principios, etcétera,
pero no conocemos las características de nuestros discípulos, ¿no? De nuestros, digamos, alumnos en este caso. Entonces, vamos a unir un poco las tres ideas que mencioné aquí de cada uno de estos representantes del fútbol tan conocidos, y vamos a dar una conclusión que va en relación a tres aspectos importantes que ya les va a salir ahorita en la pantalla, que es el saber hacer y saber hacer que otros hagan. Digamos, que las características que deben tener un entrenador en la etapa formativa, en la etapa del fútbol base, deben ir acorde a un saber hacer y a un saber que otros hagan. Este saber se refiere a la teoría, al conocimiento, a la capacitación. Y viene a mi mente, muchos de ustedes seguro han leído el libro Modelo de Juego en el Fútbol Base, un libro súper interesante de Avian Pardomo y Rubén Sánchez, donde menciona una frase muy interesante sobre este aspecto, ¿no? Que habla, aprender a enseñar para enseñar a jugar. Es una frase súper, digamos, propicia para este momento, y hay una reflexión a eso, ¿no? Porque uno no puede enseñar lo que no sabe, ¿no? Y que el entrenamiento y la enseñanza debe ir acompañada de la reflexión y del estudio y de la formación del formador. Entonces, ahí está esa característica del saber. Cuando nos vamos al saber hacer, estamos mencionando básicamente eso que mencionó Johan Cruyff, un poco de la experiencia de la propia práctica, ¿sí? A él le parece que un exfutbolista tiene esa experiencia. Para Mateyev lo reduce a la propia práctica bien vivida. O sea, no todos nosotros tenemos la suerte de haber llegado hasta el fútbol profesional, pero seguramente hemos pasado por escuelas de fútbol, seguramente hemos llegado a jugar fútbol juvenil federativo, algunos llegaron semiprofesional, otros profesional, otros selección, pero a lo que se refiere es a esa práctica, ese entendimiento del juego, a esa acción técnica, digamos, y ese conocimiento del juego que debe haber sido adquirido en cualquiera de estos tres, o en cualquiera de estas etapas de juego, digamos, ¿no? Entonces, ese saber hacer también es muy importante. Pero no solo me refiero a ese saber hacer de la propia práctica del fútbol bien vivida, sino al saber hacer de las prácticas pedagógicas. Lo mencioné al inicio de la charla, ¿no? Lo rico del entrenamiento, digamos, lo nutritivo, donde uno aprende realmente es cuando pone en práctica lo que aprende en la teoría. O sea, es decir, ese saber tiene que ser demostrable en las horas de prácticas pedagógicas, sí o sí. Es donde uno empieza a crecer, donde uno empieza a formarse, donde empieza a analizar, esto me sirve, esto no me sirve, o no me sirve a mí, ¿me entiendes? O sea, no, porque de repente mi capacidad no me permite comprender ciertas cosas, o por mis limitaciones, o entiendo estas cosas perfectamente por mis virtudes también. Entonces, en la puesta en práctica, yo estoy convencido, o sea, yo soy un teórico, me encanta la teoría, me fascina saber y conocer los diferentes conceptos, etcétera, pero la puesta en práctica, señores, es todo en el juego, es todo en esta magia de entrenar, ¿no? Es lo que te va, nada, ni las 10 libros que te puedas leer en un día te puede dar lo que te da la práctica, pero obviamente yo, como les digo, soy un teórico a full, me encanta la lectura, me encanta conocer diferentes métodos de entrenamiento, pero la práctica es todo en el fútbol, ¿no? Cuando hablamos de ese saber hacer que otros hagan, nosotros estamos haciendo ahí mención a lo que dice Horsbein, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñar si no sabemos las características de nuestros alumnos? Es muy importante saber cada característica de la etapa formativa en la que nos encontramos. Es de vital importancia saber eso, saber el perfil físico-motor, saber el perfil psicológico, saber el perfil táctico-juego, saber el perfil técnico-coordinativo. Entonces, todo eso nos va a ayudar a crear sesiones de entrenamiento mucho más razonables y mucho más, digamos, didácticas, que van a estar enfocadas a eso, a lo que queremos, a lo que nosotros hacemos, que es enseñar y que los chicos aprendan. Entonces, vamos a hacer un resumen de esta segunda diapositiva ya. Entonces, las características del entrenador, ¿cuáles deben ser? Primero, que le encante trabajar, que forme relaciones sólidas con los niños, ¿sí? Que conozca las diferentes características de las etapas del proceso formativo y que conozca los diferentes métodos e instrumentos para lograr, digamos, una formación integral, ¿no? Este vendría a ser el resumen de esta diapositiva. Entonces, vamos con el proceso de aprendizaje, ¿no? Vamos a pasar la diapo, que se demora unos segundos, pero voy entrando un poquito en materia, ¿no? Les pregunto, cuando hablamos de los procesos de aprendizaje, lo primero que se me viene a la mente, y he tratado de hacer bastante memoria
en los momentos que he tenido para poder conversar, digamos, con algún profesor o con algún padre de familia, lo primero que ellos responden como, ¿cómo le enseñas a mi hijo? ¿No? Y ellos, antes de que uno pueda darles una respuesta, ellos intuyen, digamos, o lo primero que sacan es, profe, pero tiene que hacerlo así, mi hijo tiene que hacerlo así, tiene que hacerlo así, es decir, está aplicando, según su lógica, el proceso de aprendizaje de la imitación. Ahora, ¿la imitación es el único proceso de aprendizaje que existe? Pues no. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y tener en claro cuáles son los procesos de aprendizaje, los procedimientos de enseñanza y cuáles son los objetivos, ¿no? Que son aspectos muy importantes. Digo, es mejor que no hagan las preguntas todavía porque van saliendo un poco en la pantalla, pero bueno, no hay problema, que son muy importantes. A ver, retomando, el proceso de adquisición, ¿sí?, de conductas y de habilidades es un proceso bastante complejo y que requiere la interacción de diferentes mecanismos de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son estos mecanismos de aprendizaje? ¿Cuáles son esos procesos de aprendizaje? Pues vamos a ir mencionándolos uno por uno, ¿no? Tenemos la asociación de estímulos. Perfecto. Aquí te doy un ejemplo, espero que se vea. Ahorita va a salir en la pantalla. Es un... ¿qué quiere decir la asociación de estímulos? Quiere decir adecuar, ¿sí? Adecuar el entorno al practicante, ¿sí? Esa es básicamente la... ahí podemos ver digamos, el dibujo. Es adecuar las condiciones de la práctica. Eso es, básicamente. ¿Y cuál es el objetivo? Ajustar los contenidos, ajustar los objetivos y ajustar los instrumentos de la práctica. Tenemos aquí, como podemos ver en la pantalla, 4 jugadores, categoría 2014, ojo, les pongo categoría 2014. Tenemos 2 terrenos de juego, uno grande, marcado por la línea roja, uno pequeño, ¿no? Entonces, me pierdo un poco cuando ponen las preguntas. Pero bueno, entonces tenemos dos canchas, vamos a ajustar el entorno. ¿Qué sería lo óptimo, digamos, lo ideal para estas edades, 2014? Un terreno grande donde el contacto con el balón sea menos, donde tengan que correr más. No estamos tomando en cuenta las características de niños de esta edad, tienen poca resistencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a optar por el terreno pequeño. Entonces, estamos ajustando el entorno de la práctica. Nos vamos a la cancha amarilla. Perfecto, estando adentro. Aquí podemos ver de manera tienen que acercarse bastante, hay balones de diferentes tamaños, balones 5, 4, 3. 2014, balones 3, listo, estamos ajustando los instrumentos de la práctica. Podemos ver un arco chiquito y un arco grande formado por conos. ¿Cuál es el objetivo de un juego, digamos, real en estas edades? Es motivar la práctica e incentivar el amor por el juego. ¿Cómo incentivamos el amor por el juego si no hay goles? Entonces, ¿qué sería lo más lógico ajustando los objetivos de esta pequeña tarea de entrenamiento? Que los arcos sean grandes, muchos goles, mucho contacto con el balón, mucha interacción entre ellos, y con esta pequeña herramienta lo que estamos haciendo es ajustar el entorno al practicante. Muy importante a la hora de lograr un aprendizaje significativo. Nos estamos dando cuenta que no solo es la invitación, vamos por el siguiente proceso de aprendizaje. Proceso de aprendizaje, ¿sí? Listo, aquí está. Ahorita se va a cambiar la pantallita. Vamos a hablar sobre la asociación de consecuencias. Cuando hablamos de la asociación de consecuencias, estamos hablando básicamente de incrementar el feedback. ¿Cuál es el objetivo de incrementar el feedback? Básicamente es resaltar las consecuencias de la actividad. Cuando nosotros nos referimos a resaltar las consecuencias de la actividad, lo podemos ver claramente en este ejemplo. Hay un chico que estamos trabajando la conducción, ¿ok? Estamos trabajando la conducción en una tarea de juego, digamos, reducido de 4 versus 4, un partido real, ¿sí? Esta conducción tiene una consigna, ¿no? Conducir hacia el espacio libre. Si vemos que el chico tiene espacio libre delante de él y lo primero que hace es dar un pase al compañero que está al costado, lo que él nos está dando a nosotros es un feedback negativo, es decir, no está haciendo lo óptimo o lo que invita a hacer esa jugada, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que intervenir, ¿sí? Ahora, esto va acompañado del proceso de reflexión, pero eso lo vamos a hablar ahorita. Nosotros intervenimos y le preguntamos al chico por qué tomó esa decisión, ¿no? Él nos está arrojando un feedback negativo y nosotros le estamos dando información necesaria para que él pueda resolver esta situación con éxito bajo la consigna que estamos trabajando. Ahora, lo que mencionó o lo que preguntaste en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta en qué etapa o cómo separar a los chicos según, digamos, su capacidad cognitiva en función del fútbol, me refiero?
Y esto es una forma de hacerlo. Es decir, si nosotros damos más de 3 feedback negativos, ¿sí? Ojo con eso. Si nosotros damos más de 3 feedback negativos, no es algo, no es un hecho, pero hay que ir por más o menos dándonos cuenta. Si le damos más de 3 feedback negativos, quiere decir que la situación está fuera del alcance, o sea, fuera de su comprensión. No lo entiende, tendríamos que reducir de repente el número de jugadores, tendríamos que poner un espacio más específico, tendríamos que adaptar los elementos del juego para poder hacer que el chico entienda o para que pueda estar adaptado a su nivel de comprensión de juego. Ahora, ¿qué pasa con los feedback positivos? Muy importante también. Si el chico conduce hacia adelante, perfecto, hizo lo que tenía que hacer, tenía el espacio libre, tenía espacio, tiempo, tenía oportunidad para rematar, perfecto. Nosotros le damos él nos está dando un feedback negativo, nosotros lo reforzamos. ¿Cómo lo reforzamos? Con una palabra de aliento, digamos, ¿no? Entonces, conduce el espacio libre, remata. Muy bien. ¿Puede ser el feedback tan general? Esa es la pregunta, que después lo conversaremos. ¿Puede ser el feedback tan amplio? El chico va a decir, ok, bien, lo hice bien, pero ¿por qué lo hice bien? ¿Qué más hice? O sea, el chico no sabe, simplemente tú le estás diciendo, bien, bien, Juanito. El chico no sabe por qué lo hizo. Entonces el feedback tiene que ser específico. Si tú estás trabajando conducción al espacio libre, bien, Juanito, que conduciste al espacio libre. O sea, feedback es como una retroalimentación. Él tiene una acción, esa acción tiene una consecuencia y esa consecuencia me la está mostrando a mí. Entonces yo actúo en función de lo que él realiza. Entonces yo le voy a dar, digamos, un consejo, le voy a dar unas pautas, qué es lo que él tiene que hacer. Pero cuando me refiero a feedback negativo, no es que yo le esté dando una retroalimentación negativa, sino el que me da el feedback es él a través de su acción y yo le doy un consejo de cómo poder solucionar esta situación de manera óptima, ¿no? A eso me refiero con feedback, ¿no? Para ir siguiendo con el tema, ¿cómo nos damos cuenta que la situación de repente es muy sencilla para el chico, ¿no? Y eso también es muy importante, como lo mencioné en la diapositiva anterior. Si la situación va por o sea, si necesita el chico si realiza el chico varias veces la acción bien hecha, ya no necesita más feedback positivo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la situación es muy fácil para él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como entrenadores? Adaptar, como lo que fuimos en la asociación de estímulos, adaptar el entorno para que esto sea más complicado, ¿no? Y entonces él ya está, digamos, en otro nivel cognitivo, podría pasar a una relación con el balón mucho más compleja, en situaciones más complejas también, con los diferentes elementos estructurales del juego, ¿no? Entonces, eso es por parte de la asociación de estímulos. Muy importante, ojo, tenemos la asociación de estímulos, la asociación de consecuencias, vamos a pasar por la imitación. Cuando nosotros hablamos de la imitación, tiene un procedimiento de enseñanza, ¿no? Este procedimiento de enseñanza es básicamente mostrar la habilidad, no hablar, mostrarla, hacerla. Lo que mencionamos con Mateyev, ¿no? La propia práctica del fútbol bien vivida te va a dar eso, ¿no? Tener una buena, una buena forma, vamos a tener una buena técnica para poder mostrar la habilidad. Ahora, ¿cuál vendría a ser el objetivo, ¿no? Vendría a ser orientar la actividad antes de que el practicante la realice, ¿no? Eso vendría a ser la imitación, es una de las, digamos, es uno de los procesos de aprendizaje que más usados, y va complementado de la convivencia. Cuando nosotros hablamos de la convivencia, estamos aplicando el procedimiento de enseñanza de dar pautas, ¿no? Entonces estamos diciéndole al chico, mira, si quieres dar un pase, perfecto, párate al costado del balón, lo haces, me refiero, lo estás haciendo, no lo puedo hacer aquí, pero pones el pie de apoyo al costado del balón, a 10 centímetros, la punta del pie de apoyo indica el lugar donde va a ir el balón, gira la punta del pie, golpeo al medio, ¿sí? Entonces, no solo se hace la acción, sino que se da indicaciones. Entonces, este proceso de aprendizaje va complementado con el de convivencia. Y vamos a pasar al proceso de aprendizaje de reflexión, que para mí es clave, que no lo usa mucha gente, porque es complicado. Se lo digo, a mí me costó una eternidad poder hacerlo, digamos, hasta ahorita, creo yo, mejor que antes, no digo que bien, porque siempre nosotros estamos en un proceso de mejora constante como entrenadores, pero siento que le ha agarrado un poquito el tino, pero ha sido muy complicado. Ahorita les va a figurar el ejemplo, como pueden ver ahí. Yo aquí les voy a dar un tip, ¿no? Es como yo lo hago. Yo aplico aquí un poco de la metodología Play, Practice, Play, que es la metodología que usan en Estados Unidos, que los enseñan en los diferentes grassroots. Ellos tienen diferentes grassroots, desde 4 versus 4 hasta el 11 versus 11, para el fútbol base, me refiero, y todos usan esta metodología de intervención para lograr el aprendizaje del chico, ¿no? A ver, ¿cómo lo hago yo? Y después voy a explicar un poco más a profundidad el concepto. Antes de iniciar una tarea de entrenamiento junto a los chicos,
¿ok? Junto a los chicos antes de que comience una tarea, les digo, muchachos, vamos a hacer un rondo, o vamos a hacer por aquí un juego, vamos a hacer un partido real, ¿ok? El equipo que hace 4 toques puede anotar un gol, ¿ok? Vamos a, yo ya trabajo, o sea, yo no les voy a decir la consigna de trabajo, yo ya tengo clara cuál va a ser mi consigna. Mi consigna va a ser pase al espacio libre. Yo tengo que estimular mediante preguntas cuáles van a ser las acciones que ellos tienen que realizar. ¿Cómo sería? Lo junto, perfecto, ya saben que el juego va a ser una tarea de juego real, la tarea es el pase, la consigna no se las digo, la consigna la sé, y en función de esa consigna que les digo, el pase al espacio libre, voy haciendo preguntas. Bueno, muchachos, no quiero que me respondan, quiero que piensen en esto, ¿sí? ¿Cuándo sería un buen momento para dar un pase? No me respondan, porque siempre hay uno, yo quiero, porque lo saben, yo los mato con preguntas todo el rato. Entonces, a pesar que lo saben, no quiero que me digas la respuesta, quiero que lo hagan, ¿ok? Otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo creo un espacio libre? ¿Cómo sé dónde está un espacio libre? ¿Cuándo debo darle el pase a mi compañero? Todo en función de lo que estoy trabajando. Entonces, listo, muchachos, no me respondan. 2 tiempos de 3 minutos, va, juego libre, va el juego, juegan libre, estoy observando obviamente sus conductas, sus acciones, pasan los 3 minutos, los reúno a todos al medio de nuevo, listo muchachos, ahora sí quiero escucharlos. ¿Cuándo es un buen momento para dar un pase? Profe, un buen momento para dar un pase es cuando mi compañero está solo, perfecto. Si lo dice bien, refuerzas positivamente, si lo dice a medias, no, pero cuando, no sé, refuerza o complementa digamos, su punto de vista. Si lo dice mal, lo corriges. Y vas preguntando tratas de preguntarle a la mayoría. Obviamente a veces el tiempo a nosotros nos apremia, ¿no? Yo entiendo, nos dan 1 hora a veces y, pero tienes que hacerlo, porque es la única forma de interiorizar la respuesta a los chicos, ¿no? Luego de hacer esto, volvemos al segundo tiempo. ¿Listo, muchachos? Va al juego de nuevo, segundo tiempo. Ahora, ojo que las tareas tienen que ser competitivas, pero eso ya lo vamos a ver en otro capítulo cuando hablemos más a fondo de las tareas de entrenamiento. Y los dejo jugando, pero ahora sí intervengo, pauso el partido si veo digamos, si ellos me están dando un feedback negativo, intervengo, les digo, oye, ¿cuándo sería un buen momento? Da el pase cuando está marcado. ¿Cuándo sería un buen momento de dar un pase a mi compañero? Cuando está solo, vamos, pues dale, y los dejas seguir jugando. Y vas calculando, como les dije, para darse cuenta, oye, los estoy metiendo en una situación que es muy complicada para ellos. Les he dado más de 4 feedback negativos y ni uno positivo. Ah, no, la situación está fuera del alcance cognitivo de los chicos. Entonces busco otra tarea de entrenamiento, ¿no? Entonces es un poco para la que hice esta pregunta, que te sirva eso de referencia, no es una regla matemática, pero es una referencia que te puede ayudar mucho, ¿no? Esto es con respecto digamos, al proceso de aprendizaje. Hay que entender que todos son válidos, hay que entender que para mí, desde mi humilde punto de vista, el más importante para mí es la reflexión, pero si no hay una asociación de estímulos bien hecha, también es un desastre el entrenamiento, digamos, la tarea y por ende el objetivo. Entonces, hay que tratar de combinar todos esos en una sesión de entrenamiento. Más allá del método que sigamos, más allá de si es analítico, global, estructurado, pero que hay que tener claro esto para poder pasar al otro. Hay muchas personas que comienzan por lo otro, o sea, comienzan por atrás y terminan adelante, y eso está totalmente equivocado, ¿no?